El problema nos dice, una escalera de mano cuyo pie está en la calle forma un ángulo de 31 grados con el suelo cuando su extremo superior se apoya en un edificio situado en uno de los lados de la calle y forma un ángulo de 42 grados cuando se apoya en un edificio situado al otro lado de la calle. Si la longitud de la escalera es de 35 metros, ¿cuál es el ancho de la calle? Para su resolución vamos a idearnos el siguiente gráfico. Tenemos entonces la calle y tenemos a los edificios. En este caso vamos a poner a los dos edificios, que serían estos dos de aquí, y vamos a dibujar a la escalera. Cuando la escalera lo apoyamos en el primer edificio, esta sería la escalera, el ángulo es de 31 grados, que sería este valor, 31 grados. Pero cuando esta escalera lo apoyamos en el otro edificio, que está al otro lado de la calle, el ángulo que forma es de 42 grados. Además, tenemos cuánto mide la escalera. La escalera dice que mide, en este caso, es el valor de 35 metros, que sería este valor y este valor. Como queremos calcular el ancho de la calle, debemos calcular esta distancia y esta segunda distancia. Es decir, el ancho de la calle será la suma de estas dos distancias. Por tanto, tendremos con la función coseno. Coseno de 31 grados es igual al cateto adyacente, es decir, la distancia 1 sobre la hipotenusa. Distancia 1 sobre los 35 metros. Si aplicamos coseno de 42 grados, será el cateto adyacente, es decir, la distancia 2 sobre la hipotenusa, que sería 35 metros. Si despejamos para cada caso, la distancia 1 sería igual a 35 por el coseno de 31. Eso es igual a 30 metros. Si despejamos de la segunda ecuación, distancia 2, 35 pasará a multiplicar 35 por el coseno de 42, es 26 metros. Por tanto, el ancho de la calle será la suma de ambas distancias, es decir, un total de 56 metros, siendo esa la respuesta. El problema nos dice, desde un globo a 1000 metros de altura, los ángulos de depresión de dos puestos de artillería alineados con el globo son 13.3 grados y 77.04 grados. ¿A qué distancia se encuentran los puestos de artillería entre sí? Para su resolución vamos a graficar primero al globo y a los dos puestos. Entonces tenemos al globo aerostático, que lo vamos a poner en esta posición, y desde este punto divisa a dos puestos de artillería. El primer puesto lo vamos a poner en esta dirección y el segundo puesto en esta dirección. Puesto 1 y puesto 2. Nos da también los ángulos de depresión y la altura a la que se encuentra el globo. En este caso, la altura vendría a ser los 1000 metros. Y el primer ángulo de depresión sería, en este caso, los 13.3 grados y el otro ángulo sería 77.7. En este caso, podemos estos ángulos de depresión, que serían en esta dirección, ponerlos también en esta otra dirección, que serían los mismos. Entonces, tendríamos este ángulo y este ángulo, siendo este ángulo de 13.3 grados y el segundo ángulo de 77.04 grados. Ya que queremos conocer esta distancia de separación, vamos a calcular primero resolviendo cada uno de los triángulos. Tenemos al primer triángulo, en el cual podemos hallar esta distancia, que la vamos a llamar distancia 1. Entonces, sería con el tangente. Tangente de 77.04 grados será igual al cateto opuesto, que serían los 1000 metros de altura, dividido entre el cateto adyacente, que sería esta distancia, la distancia 1. Si despejamos, distancia 1 será igual a 1000 sobre la tangente de 77.04 grados. Si realizamos el cálculo de la división, nos dará que la distancia 1 es igual a 230 metros. Del mismo modo podemos calcular la distancia 2, que sería esta distancia, desde este punto del globo hasta el puesto de artillería. Distancia 2. La distancia 2 lo vamos a calcular del mismo modo que calculamos para el primer caso, es decir, los 1000 metros sobre la tangente, que en este caso sería el ángulo que forma, es decir, 13.3 grados. Realizando el cálculo, tenemos que la distancia 2 será 4230 metros. Ya que nos pide la diferencia, es decir, la distancia a la que se encuentran, simplemente tendremos que restar estas distancias. Por tanto, si restamos estas distancias, 4230 menos 230 será igual a 4000 metros de separación. El problema dice, desde dos puntos separados entre sí 1000 metros al sur de una montaña, los ángulos de elevación de la montaña son de 38.66 grados y 45 grados. La pregunta que nos hace cuál es la altura de la montaña. Para su resolución, vamos a graficar primero a la montaña. Vamos a poner de este modo, como si fuera un nevado, y vamos a poner a los puntos.
punto 1 y el punto 2. El ángulo de elevación será estos dos valores. Los datos que nos da para los ángulos de elevación son de 38.66 y 45 grados. Entonces, el primer ángulo será precisamente los 38.66 grados. El segundo ángulo será los de 45 grados. Lo que nos pide calcular es la altura de la montaña. También tenemos la distancia de separación. Están separados 1000 metros, es decir, la distancia del punto 1 al punto 2 son 1000 metros. Como no tenemos esta distancia, podemos colocar un valor aleatorio como una variable, como d. Y podemos resolverlo con las siguientes ecuaciones. Tenemos tangente de 38.66 grados igual su cateto opuesto, que sería la altura, sobre el cateto adyacente, que sería los 1000 metros más la distancia d. 1000 metros más la distancia d. Del segundo triángulo tendremos tangente de 45, que será el cateto opuesto, es decir, la altura, sobre el cateto adyacente, es decir, d. Tangente de 45 vale 1, por tanto, si enviamos d a multiplicar, tendremos que la altura será igual a la distancia d, y podemos reemplazar este valor en la primera ecuación. Si reemplazamos, nos quedaría tangente de 38.66 grados igual a la altura dividido entre 1000 más, y en lugar de d podemos colocar h. Despejando la ecuación podemos enviar el denominador a multiplicar, entonces tendríamos 1000 por la tangente de 38.66 más h multiplicado por este valor. Pero podemos enviar ese valor que está sumando como resta, entonces nos quedaría h menos h por la tangente de 38.66. Si factorizamos h, nos quedará la expresión h igual a 1000 multiplicado por la tangente de 38.66, todo ello dividido. Al factorizar h nos quedaría 1 menos la tangente, y ese valor factorizado lo podemos enviar a dividir. 1 menos tangente de 38.66. Realizando este cálculo nos daría igual que la altura es 4000 metros, siendo este el resultado. El problema dice: dos aviones parten del mismo aeropuerto a la misma hora. El primero vuela a 150 km por hora en una dirección de 320 grados. El segundo vuela a 200 km por hora en una dirección de 200 grados. Dice, después de 3 horas, y la pregunta, ¿a qué distancia se encuentran los aviones entre sí? Para su resolución vamos a plantear el siguiente gráfico. Tenemos al primer avión que va a volar en esta dirección, 320 grados, que sería en este cuadrante. Esta sería la distancia 1 del primer avión. Como este valor es 320 grados, significa que este ángulo será 40 grados. El segundo avión voló a 200 grados en la dirección. Por tanto, sería una dirección de esta forma, la distancia 2. Como este valor es 200 grados y sabemos que esta parte es 180 grados, este valor será 20 grados. Y tenemos la distancia a la que se encuentran los dos aviones, que le vamos a llamar distancia d. La distancia 1 será igual. Como el primer avión vuela a esta velocidad y han pasado 3 horas, habría recorrido 450 kilómetros. En cambio, el avión 2, a esa velocidad, habría recorrido en este tiempo 600 kilómetros. Además, tenemos el ángulo que formarían estas dos distancias. Como esto es 20 y 40 grados, el ángulo entre ellos sería 180 menos 60, es decir, 120 grados. Y podemos resolver este triángulo con ley de cosenos. Aplicando ley de cosenos tenemos ley de cosenos. La distancia que queremos calcular, d, será igual a la raíz cuadrada. Y ponemos los lados. El primer lado será la distancia 1, que es 450, elevado al cuadrado, más la segunda distancia, que será 600, elevado al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de ambos valores, 450 por 600, por el coseno del ángulo que forma, es decir, 120 grados. Si todo eso lo calculamos, la distancia d será igual a 912.4 kilómetros, siendo este el resultado. El problema dice, un trozo de alambre de 6.5 metros de largo se dobla formando un triángulo. Uno de los lados mide 1.5 metros y los otros 2 y 3 metros. Y me pide encontrar los ángulos del triángulo. Entonces vamos a realizar primero el gráfico. Vamos a dibujarnos un triángulo con los lados y los ángulos respectivamente. Vamos a poner que esta distancia son los 2 metros.
Vamos a poner que esta es la distancia de los 3 metros y que esta sería la distancia de 1.5 metros. Y vamos a llamar a los ángulos como ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. Vamos a hallar primeramente el ángulo alfa mediante ley de cosenos. Tenemos mediante ley de cosenos que 1.5 al cuadrado será igual a los otros dos lados, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 2 por 3 por el coseno de alfa. Si despejamos, alfa será igual al arco coseno, entre paréntesis, de 1.5 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado, todo ello dividido entre menos 2 por 2 por 3. Calcular el valor nos dará que el ángulo es igual a 26.384 grados. Y tenemos el primer ángulo. El segundo ángulo lo vamos a calcular con ley de senos. Tenemos seno del ángulo beta sobre el lado opuesto, que sería 2, igual a seno del alfa, que ya lo calculamos, sobre su lado opuesto, que sería 1.5. Si despejamos, beta será igual al arcoseno o seno inversa de 2 por seno de alfa, es decir, seno de 26.384, todo ello sobre 1.5. Beta, por tanto, será igual, si realizamos el cálculo, 36.336 grados. Como ya tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, podemos hallar el ángulo gamma simplemente con la siguiente expresión. La suma de los tres ángulos debe de dar 180 grados. Por tanto, gamma será igual a 180 grados menos estos dos ángulos, es decir, alfa y beta. Por tanto, gamma será 180 menos 26.384 y menos 36.336, dando un total de 117.28 grados, siendo estos tres los valores de los ángulos. Preparación de apoyo para futuros postulantes a instituciones policiales. Clases virtuales y presenciales. ¿Dónde? En Academia Decide.